9:51 de la mañana, es 1 de abril, ya lo saben, y hoy se cumple un aniversario, 80 años del fin de la Guerra Civil. Caía Madrid, la última zona republicana, y el ejército de Franco emitía el último parte de guerra. Hoy queríamos profundizar en la Guerra Civil y también en lo que supuso para Extremadura. Para ello nos acompaña ya José Manuel Corbacho, que es el presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de nuestra región. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, la Guerra Civil supuso, en primer lugar, muchas víctimas mortales. ¿Se ha hecho ese cálculo en Extremadura? ¿Cuántos muertos dejó la guerra en nuestra región? Bueno, actualmente realmente es un debate todavía abierto. Se va avanzando en las cifras, sobre todo de lo que en Extremadura supuso, porque en realidad en Extremadura podemos hablar más de represión que de guerra en sí. Sí se sabe ya que somos una de las regiones más duramente castigadas por la represión franquista, en concreto la provincia de Badajoz, que en números absolutos es la segunda provincia con más alto número de víctimas, detrás de Sevilla, teniendo en cuenta que Sevilla era una provincia con mucha más población en los años 30 que la de Badajoz. Actualmente podemos hablar en torno a unas 15.000 víctimas, si bien víctimas de la represión franquista, si bien es un debate aún abierto, puesto que una parte no menor de estas víctimas ni siquiera llegaron a ser registradas en los registros civiles, y por lo tanto hay aún todavía muchos familiares que están buscando a sus seres queridos, con la dificultad añadida de que ni siquiera su defunción está inscrita. Decimos que se fija el 1 de abril de 1939 como el del final de la guerra, pero aquí en Extremadura la contienda terminó mucho antes. Bueno, yo creo que tiene una doble lectura este 1 de abril. Por un lado, en realidad con el 1 de abril no llegó esa paz ni ese final de la guerra. El propio ejército franquista, el propio régimen, continuó actuando, digamos, en términos de guerra, puesto que el propio bando de guerra y el estado de guerra estuvo oficial y legalmente declarado por la dictadura hasta el año 1948. Y a partir de este 1 de abril, ya es casi un lugar común, pero que en cierto modo responde a una realidad, no llegó la paz ni llegó el final de la guerra, sino que llegó la victoria, y la victoria además empezaba con una planificación de esa represión que en Extremadura había empezado ya antes, con la toma de los diferentes pueblos y territorios que aún quedaban en poder de la República, y damos paso a una cruel y larga dictadura que duró casi 40 años y que en Extremadura provocó además que esos primeros años, esos años 40, fueron unos años de plomo, de venganza, de ajuste, digamos, de cuentas, y de una serie de procesos que se inician, que, como los consejos de guerra, que da lugar a la farsa de que los que se habían rebelado contra el orden legítimamente constituido acusan a todas aquellas personas que habían permanecido fieles al gobierno, alcaldes, concejales, funcionarios de todo tipo, maestros, etcétera, de adhesión a la rebelión o auxilio a la rebelión. Es decir, es la justicia al revés. Y eso dio lugar a que en Extremadura se continuara fusilando y ejecutando sumariamente, sin garantía, a miles de personas con posterioridad al 1 de abril de 1939. En los últimos años, lo decía usted ya antes, han abierto varias fosas, se han recuperado restos de represaliados en nuestra región. ¿Cuál es la situación en este abril de 2019? ¿Cuántas fosas quedarían por abrir en Extremadura? Pues quedan muchas, quedan muchas. Ahora recientemente, precisamente en este mes, este final de mes de marzo, se acaba de prospeccionar con resultados positivos para establecer ya un proyecto de exhumación en breve. Se han hecho las catas que han sido positivas precisamente en la fosa común del cementerio de Calera de León. Y continúan llegando multitud de demandas de familiares que precisamente quieren recuperar los restos de sus seres queridos. Creo
que en pleno siglo XXI un país de la Unión Europea como es España debe dar tutela judicial efectiva y a todos los niveles por parte de las administraciones públicas a todos estos familiares que lo único que quieren precisamente es recuperar los restos de sus seres queridos. Señor Corbacho, nuestros compañeros también quieren preguntar. Celia Herrera, del diario Hoy. Sí, hola, buenos días. Hola, muy buenos días. Me acordé mucho de esta entrevista ayer, viendo la entrevista que se emitió, la entrevista que le hicieron ayer al Papa, en la que decía que una sociedad no puede ser feliz mientras tenga todavía muchos muertos sin enterrar. 80 años después de que acabara oficialmente la contienda, ¿tenemos idea de cuántos muertos quedan todavía en Extremadura sin enterrar dignamente? Pues exactamente como antes avanzaba, no lo podemos saber porque hay muchos de esos muertos que desgraciadamente ni siquiera llegaron a ser inscritos. También tenemos que tener en cuenta que el tiempo transcurrido evidentemente ha jugado en contra precisamente de esta ingente labor que estamos llevando a cabo, porque hay muchos familiares, hay muchas víctimas cuyas familias se vieron obligadas también a emigrar, a salir de Extremadura. El ambiente en los años 40 en algunos pueblos para aquellos opositores y vencidos fue realmente irrespirable y hay muchos de estos desaparecidos que ya no tienen realmente familiares directos vivos o familiares directos en contacto con Extremadura. Sin embargo, sí es cierto que cada vez que abrimos una fosa, nosotros decimos que abrimos una fosa y vamos cerrando heridas, puesto que el abrir una fosa también provoca y implementa un debate y se retroalimenta, porque eso muchas veces provoca que familiares de esa zona, de esa comarca, de la última fosa exhumada, entren en contacto y a pesar de vivir lejos de Extremadura, quieran realmente hacer un último esfuerzo por buscar a su ser querido. Por lo tanto, es un debate abierto y es una búsqueda también abierta. Nunca probablemente llegaremos a saber el número exacto, ni llegaremos a localizar todas las fosas ni a recuperar todos los restos que se hallan en ellas, pero en ese trabajo estamos y creo que precisamente en esta legislatura de Extremadura que ahora concluye, afortunadamente a partir del mes de julio vamos a contar con un instrumento legal adicional como es la entrada en vigor de la recién aprobada Ley de la Memoria Histórica y de Extremadura, Ley de la Memoria Histórica y Democrática de Extremadura, que como decía entrará en vigor en el mes de julio de 2019. Marcelo Sánchez Oro. Señor Corbacho, buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Muchas personas desconocen que Badajoz, por ejemplo, fue uno de los territorios que más campos de concentración albergó. Yo creo que fue el segundo territorio después de Valencia. ¿A qué se debe este desconocimiento? ¿Qué se puede decir de estos campos de concentración? ¿Cómo afectaron luego a todo el periodo de posguerra? ¿Qué se sabe desde la memoria histórica de esta realidad? Bueno, sabemos ahora a nivel de todo el Estado que precisamente a partir de hoy, hace 80 años, entre el año 39 y el año 40, había por un lado más de 270.000 presos en cárceles, presos políticos, presos de vencidos. Había en torno a 500.000 prisioneros republicanos en campos de concentración y además había una cantidad adicional entre el año 39 y el año 40 de 135.000 también republicanos prisioneros en toda aquella panoplia de eufemismos que el régimen utilizaba también para enmascarar lo que no eran ni más ni menos que campos de concentración, los batallones disciplinarios de trabajadores forzados, las colonias penitenciarias militarizadas. Entre ellas, por ejemplo, aparte de tener en Extremadura uno de los campos de concentración que más ha pasado la historia precisamente, que es el campo de concentración de Castuera, también quería señalar, por ejemplo, la colonia penitenciaria de Montijo,
por donde pasaron más de 1.470 personas, de las cuales, es así, por los propios archivos del régimen conocemos el nombre y apellido de todos aquellos que pasaron por allí y que, por ejemplo, algo que muy poca gente sabe, que fueron los que construyeron el canal de Montijo y, en cierto modo, la presa de Montijo también. Entonces, creo que eso forma parte de ese desconocimiento que la propia dictadura, por esa imposición unilateral de su memoria durante 40 años, ha provocado que una parte de la población, sobre todo de la población más joven, haya crecido precisamente sin poder acceder al conocimiento de este periodo histórico, que esperemos que poco a poco, con el tiempo y con la implementación de estas políticas públicas de la memoria, tanto con la ley de la memoria histórica estatal como con las leyes autonómicas, como la flamante ley extremeña que pronto entrará en vigor, se implemente precisamente en los planes de estudio, en los currículums oficiales de la enseñanza secundaria y del bachillerato, para que nuestros jóvenes realmente conozcan esta historia, puesto que, ni más ni menos, como decía el historiador francés Pierre Vidal-Naquet, el primer deber de la democracia es la memoria. Pues José Manuel Corbacho, presidente de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica de Extremadura, muchísimas gracias por estar con nosotros en este programa para hablarnos de este aniversario. Muchas gracias a todos ustedes.